En esta mañana en la que yo le doy ahora la bienvenida y saludo con toda cordialidad al presidente del PP en Cataluña, que es don Alejandro Fernández Álvarez. Señor Fernández, don Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días y no hace falta que te dé yo a ti la bienvenida, porque esta es tu casa, pero es un placer que estés aquí en Barcelona y en Cataluña y compartir hoy aquí la entrevista del estudio contigo. Lo hago con mucho gusto. Bueno, acaba de anunciar el señor Turull. Yo no sé si es mano derecha, mano izquierda, está entre los más próximos o no al señor Puigdemont, que el señor Puigdemont y el señor Sánchez tendrán, dentro de poco mantendrán una reunión para agilizar las consecuencias o los asuntos pendientes. ¿Le da verosimilitud esto? Sí, se la doy, entre otras cosas porque cada vez que desde el entorno de Puigdemont se ha trasladado una idea que desde el propio Partido Socialista en primera instancia se ha dicho que era impensable, inimaginable, al final se ha acabado convirtiendo en realidad. Ocurrió con la reforma de la supresión de la sedición, con la reforma de la malversación, ha ocurrido ahora con la amnistía, es decir, siempre el Partido Socialista decía que era imposible, y en esta especie de escalada loca hacia la ignominia máxima, el que un presidente del gobierno español pueda sentarse con un prófugo de la justicia, porque sigue siendo un prófugo de la justicia, que es algo que, bueno, en fin, cualquier demócrata le puede parecer una idea absolutamente disparatada, viendo la sucesión de los acontecimientos, es perfectamente posible que acabe ocurriendo. ¿Y cree usted que tienen que engrasar muchas cosas entre el Partido Socialista y Junts pel Fricandó o realmente el pacto no contiene tantos trucos? Yo muchas veces he explicado, cuando desde algunos sectores se albergaban esperanzas de que finalmente no hubiera una investidura de Sánchez, yo que puedo asegurarles que soy optimista, porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico en Cataluña, siempre tuve muy claro que habría investidura. Porque una cosa son los detalles y otra cosa es el proceso. El proceso es un elemento político en el que sus impulsores tienen objetivos distintos. El separatismo quiere un referéndum de autodeterminación, la izquierda quiere un referéndum sobre la forma de Estado hacia una república confederal. Es decir, difieren el destino final, pero comparten el trayecto. Y lo comparten todos los que votaron a Sánchez en la investidura, todas esas formaciones políticas. Entonces, a imagen y semejanza del proceso catalán, cuando se desarrolló en los años 15, 16, 17, siempre parece que van a romper, pero en el último momento hacen aquello que llaman el acuerdo histórico. Entonces, funciona siempre igual. Ahora Puigdemont lanzará una serie de amenazas, ya lo está haciendo, pues que no se está cumpliendo una parte de los acuerdos, etcétera, pero luego en última instancia, como esto es un proceso, llegarán al acuerdo. Estoy completamente convencido. La amnistía era la primera reivindicación. La amnistía tiene una carrera de obstáculos por delante, guste o no guste, que concluirán seguramente en el Tribunal Constitucional. Ya veremos qué sale, cómo sale, de qué manera. Pero, ¿la amnistía es el primer paso de algo más o es el final? No, la amnistía es el inicio de un nuevo proceso. La primera parte del proceso, que culmina en el año 17 con la Declaración Unilateral de Independencia, esa se frena, la frena el Estado de Derecho, el gobierno, los tribunales, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Se inicia una nueva etapa en la que el separatismo le pone al Partido Socialista una serie de condiciones después de la moción de censura, que son los indultos, la supresión de la sedición, la reforma de la malversación, la retirada del CNI de Cataluña, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas, la retirada de la Guardia Civil y la Policía de Cataluña, que están en ello, es una cosa de la que oiremos hablar en las próximas semanas, ya se hizo en Navarra, y la parte final de ese proceso es la amnistía y la autodeterminación. Ahora estamos ya en la parte final. Una de las grandes mentiras que está lanzando no solamente el socialismo, sino el catalanismo político, y que lo que intentan es engañarnos, es que la amnistía sería una Arcadia feliz de reconciliación y convivencia que acabaría con el proceso y que por lo tanto lo mejor que podría hacer el PP es callarse. Bien, eso es una trola que lo que intenta es, pues insisto, es que no hagamos nada y les permitamos completar su proceso. Claro, es verdad que a medida que nos acercamos a la parte final,
es más difícil. Coincido plenamente con usted. La aplicación de la amnistía no va a ser un camino de rosas para el gobierno y para el separatismo. Es decir, el Estado de Derecho se va a defender. Nosotros, desde el Partido Popular, nos vamos a defender y vamos a intentar frenar esto y revertirlo. Y luego viene la etapa final, y la etapa final es todavía más compleja. Pero que nadie tenga ninguna duda, la amnistía no acaba con nada, es el inicio de una etapa nueva. Y es una etapa especialmente grave por una razón. Yo muchas veces repito, y no me alargaré más, que la primera parte del proceso no trajo la independencia, trajo la decadencia de Cataluña, que son cosas distintas. La erosión de la economía, la salida de todas las empresas importantes de Cataluña, la erosión del prestigio institucional, de la convivencia entre las familias, etcétera. Este nuevo proceso yo estoy convencido, porque soy optimista, que no va a traer ni la República Confederal Española ni la independencia de Cataluña o del País Vasco, no va a traer eso. Pero en el camino, y ya lo estamos empezando a percibir, va a erosionar las instituciones, va a erosionar la separación de poderes y, en consecuencia, la seguridad jurídica. Y usted sabe muy bien que cuando rompes la seguridad jurídica es cuando la economía se va al traste. Y, por lo tanto, la calidad de vida de la gente. Eso es lo que ahora mismo está en juego. Lo que está en juego es que este proceso vaya a destruir, vaya a peronizar la economía española, vaya, en definitiva, a convertir a España, pues, de lo que hemos llegado a ser una de las grandes naciones del mundo, a entrar en una decadencia que hay que revertir como sea. Claro, dice usted muy convencido, yo estoy de acuerdo con usted, si sirve de algo que lo diga. Bastante. Que no, efectivamente, no es mayoritario el deseo de formar una republiqueta, ni una cosa parecida, ni confederal, ni una cuestión independiente. El independentismo es un negocio, es una forma de vida, no tanto la independencia, que eso, la independencia luego le da mucho miedo a mucha gente. La prueba está. Si en Cataluña ustedes han tenido más votos que Junts, el PP, y más votos que Esquerra, si representan entre los dos, más los votos de la CUP, escasamente un 26% del voto en Cataluña, claro, uno piensa, hay por lo tanto una mayoría contraria a todo eso. Sí, claro. Pero es que en el otro lado hay una formación que se llama Partido Socialista de los Socialistas de Cataluña. ¿Qué quiere el PSC? ¿Qué es el PSC? ¿En qué lado juega el PSC? El PSC lo que quiere básicamente es mandar, y mandar al precio que sea. El PSC en su momento llega a acudir a las manifestaciones masivas contra el proceso. No acude a la famosa del 8 de octubre, que la más masiva, pero al ver el éxito que tuvo, se suman a la del día 29 de octubre. Y son, desde este punto de vista, y en fin, no me gusta usar estas palabras, pero es así, tan cínicos, que así como en su momento se suman al gobierno de España para frenar el proceso, desde ese mismo instante ya están conspirando con el separatismo para hacer una moción de censura contra Mariano Rajoy. Es decir, que ellos se aprovechan del proceso para intentar un asalto al poder. El PSC es hoy por hoy el principal problema que tiene Cataluña, porque acude a las campañas electorales con un discurso constitucionalista para después entregar sus votos al separatismo. Lo hizo Salvador Illa, que ganó las elecciones de manera infructuosa, porque, como ya advertimos algunos, su plan no era gobernar Cataluña, su plan era ayudar a Sánchez a seguir en la Moncloa, y se ha podido comprobar. Y ese es el gran problema. Es verdad que uno se puede preguntar, porque el PSC ha obtenido un enorme apoyo electoral en las últimas convocatorias electorales en Cataluña. Y es cierto que el discurso del apaciguamiento, que el discurso de la supuesta convivencia a través de la cesión al separatismo, hay mucha gente que, quizá cansada, agotada después de tantos años de proceso, lo ha comprado. Pero también es verdad que el engaño tan palmario que se ha vivido en las últimas elecciones no había ocurrido de una manera tan clara nunca. Es decir, ya no estamos hablando de que el PSC ocultara las intenciones respecto a la amnistía o que fuera ambiguo. Es que directamente y categóricamente negaban la mayor, aseguran que jamás aprobarían la amnistía. Por lo tanto, hay un fraude electoral de primer nivel, porque, insisto, es que juraban y perjuraban que jamás aprobarían la amnistía. ¿Tuvo usted algunas diferencias con el líder de su partido, el señor Núñez Feijóo, cuando éste sugirió que en algún momento podría darse la situación de sentarse con Junts dentro de la estrategia de abrir el partido? Usted no estaba de acuerdo con eso,
y además lo explicitó muy claramente. ¿Cómo se arregló esa situación? Bien, vamos a ver. La primera cuestión es que uno tiene que abordar estos temas con la máxima humildad y, por lo tanto, Dios me libre a mí pensar que se cambió una posición previa porque lo dijera yo. Creo que se impuso la realidad. Es decir, yo sostengo hace ya muchísimo tiempo, a veces con más suerte y otras con menos suerte y con menos fortuna, que, por desgracia, el pacto constitucional está roto. El pacto constitucional tenía o se basaba en dos reconciliaciones. La reconciliación entre las dos Españas que habían sido archienemigas, la izquierda y la derecha, y la reconciliación también entre el centro y la periferia a través de la participación en el pacto constitucional del nacionalismo. Los ponentes, Miquel Roca, etc. Eso se rompe, aunque es verdad que había síntomas muy claros de que estaba pasando algo, que habían advertido personas como Jaime Mayor Oreja desde hacía muchísimos años. Se rompe de manera explícita el 9 de noviembre de 2014, cuando se hace un referéndum, el primer referéndum ilegal, en el que hay una desobediencia unilateral explícita por parte del gobierno de Cataluña. Ahí se empieza a ver que Junts per Catalunya, los herederos de... no tiene nada que ver con Convergencia, y que por tanto no se puede llegar a un acuerdo con ellos. Y sobre todo tampoco se puede negociar con ellos por una razón, porque no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo. Lo que pretenden es intentar usar y utilizar y manipular esa negociación. Ocurrió, y me he referido a ello públicamente, cuando el gobierno de España de Mariano Rajoy intenta, de manera bien intencionada, pero a mi modo de ver un tanto ingenua, abrir una operación diálogo en Cataluña para frenar el referéndum del 1 de octubre. Lo que hace el gobierno de Cataluña es engañar, manipular y hacerlo de manera unilateral, es decir, que no sirvió absolutamente para nada, y lo que pretendían ahora en esta negociación de investidura era un blanqueamiento de sus posturas. Y no podemos olvidar que Puigdemont es un prófugo de la justicia y que estamos hablando de personajes condenados por gravísimos delitos contra la democracia, como la sedición, la malversación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es mi opinión personal. Sentarte con ellos lo que va a significar siempre es que luego se inventen el contenido de las negociaciones, las filtren a su antojo, insisto, manipuladas, y eso al final siempre pretende debilitar nuestra posición. Lo digo desde la convicción de que el Partido Popular es un partido de diálogo y es un partido de pacto. Y lo digo desde la convicción personal de quien ha llegado en su trayectoria, una trayectoria menos conocida porque es local, a acuerdos con muchas formaciones políticas cuando fui teniente de alcalde de Tarragona o cuando estuve en el gobierno de la Diputación de Tarragona. Pero eso es otra época histórica. Hoy lo que tenemos delante no es a Miquel Roca o a Joaquín Molins o a este tipo de políticos con muchas diferencias, pero que no tenían absolutamente... Hoy tenemos delante pues, a personajes que sostienen públicamente que los atentados terroristas de las Ramblas del 17 de agosto de 2018 los organizó el Ministerio del Interior. Y lo dicen y se quedan tan anchos. O que sostienen que España es una dictadura donde se persigue a la gente por sus ideas. Entonces, ¿qué hay que hablar con este tipo de elementos políticos? Yo creo que nada. Y es verdad que al final, por desgracia, la situación es esa. Yo muchas veces me he referido, es una expresión, no sé si es muy afortunada o no, que puedo entender la nostalgia noventera, ¿no? Aquellos momentos en los que había geometría variable y se podía llegar a acuerdos. No hay que idealizarlos tampoco, visto con perspectiva, ese tipo de acuerdos. Pero es verdad que en aquel momento sirvieron para la estabilidad, para la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Hoy ese escenario no es posible. Ese pacto está roto. Hay una operación política seria, impulsada por todos los que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez, para hacer una segunda transición en la que la mitad de los españoles no estamos invitados. Es una especie de Frente Popular 2.0. No tiene nada que ver con el espíritu de concordia del 78. Señor Alejandro Fernández, la noticia ayer del pacto entre el Partido Socialista y Bildu para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona, ¿indica un camino posterior o es simplemente un hecho aislado, un accidente sin más en una capital de provincia? Yo creo que es un elemento más del proceso. Y es un elemento además que cristaliza la idea de que todo está perfectamente estudiado y planificado, y me explico. En el año 2004, cuando se produce la reunión entre ETA y Carod Rovira, también con elementos del Partido Socialista, en Perpiñán, Jaime Mayor Oreja, antes me refería a él,
hablaba de que esto suponía una estrategia clara de blanqueamiento por parte del Partido Socialista de ETA, que se enmarcaba en otro acuerdo que se había producido unos meses antes, que era el Pacto del Tinell, que era el cordón sanitario hacia el Partido Popular. Cuando Mayor Oreja señala esto públicamente, ya salió todo el mundo a decir, el facha, el pájaro de mal agüero. Bueno, pues resulta que 20 años después, 20 años, porque se va a cumplir 20 años de aquella reunión, que creo que fue a principios de 2004, lo que parecía impensable, lo que parecía inimaginable, y es la normalización de los acuerdos con los herederos de ETA sin que hayan condenado explícitamente el terror, no lo olvidemos, y sin que hayan renunciado del todo a la eventual utilización futura del terror, porque eso conviene recordarlo. Hay declaraciones de Arnaldo Otegi de todo tipo diciendo, oye, nosotros hemos abandonado las armas porque creemos que a través de la política, es decir, a través del PSOE, podemos lograr nuestros objetivos. Pero si no los logramos, vete a saber. Es decir, nunca han llegado a renunciar explícitamente a eso. Pues hoy ya no estamos solo que en el escenario de que haya reuniones o acuerdos parlamentarios puntuales, ¿no? Es que el Partido Socialista, con toda alegría, está en disposición de apoyar una moción de censura presentada por los herederos de ETA. Entonces, esta es la culminación de una parte del proceso. Y ahí este proceso ha tenido dos vertientes, la vasca y ha tenido la vertiente catalana, ¿no? Y ahora están confluyendo, insisto, en esta nueva etapa, que es la investidura de Pedro Sánchez con todos sus socios. Por lo tanto, en fin, creo que conviene. Hay una cosa que creo que es muy importante. La política tiene muchas dimensiones. El que se dedica a la política local pues tiene que estar preocupado por la movilidad, pues por la recogida de residuos, por los temas del día a día, por la atención individual a los vecinos. Los políticos que nos dedicamos ahora mismo a la política, por ejemplo, autonómica, y tenemos en la cabeza cuál es el mejor servicio que le podemos dar a nuestro país, a nuestra nación, a España, es reflexionar y pensar mucho sobre qué está pasando. No quedarnos solo en el corto plazo, en el día a día, que es importante, sino qué está pasando. Y lo que está pasando es extraordinariamente grave. Y lo que está pasando, insisto, es intentar enmendar la España del 78, considerar que aquello fue una especie de pacto impuesto por el franquismo, como si aquello no hubiera sido un ejercicio de concordia admirado por la comunidad internacional, y eso es en lo que estamos ahora. Y por lo tanto, no nos dejemos intimidar, porque es que están en ello, y si nos dejamos intimidar, lo podrán conseguir. Si mantenemos la firmeza y las ideas claras, estoy absolutamente convencido de que podremos frenarlo. ¿Alguna pregunta para Alejandro Fernández? Ángela Martialay. ¿Qué tal? Buenos días, señor Fernández. Mire, yo le quería preguntar por las próximas elecciones catalanas. Si para ese momento al señor Puigdemont no se le ha podido aplicar la ley de amnistía, no ha sido amnistiado todavía por el Tribunal Supremo, ¿usted cree que eso hará tambalear el pacto con Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay diversos escenarios. Lo primero es que cuando Turull anuncia esa posible reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont, si se produce, será con un Puigdemont todavía no amnistiado, en principio. Es decir, que lo que acabo de explicar, lo que hoy parece inimaginable, y es que un presidente de una de las grandes naciones del mundo, socio internacional fiable, se reúna con un prófugo de la justicia, es un escenario probable. Yo no albergo demasiadas esperanzas en que el incumplimiento o la demora en la concreción de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con el separatismo puedan provocar una ruptura inmediata del pacto. Cuando yo digo que ahora mismo ellos tienen objetivos distintos sobre el proceso, sobre el final del proceso, pero que lo van a recorrer juntos, esas dificultades, porque el Estado de Derecho se va a defender, como también he comentado en una pregunta anterior, lo que ellos también tienen muy claro es que el camino lo van a hacer juntos. Me recuerda mucho a lo que pasó aquí en Cataluña, es decir, el proceso ahora es el proceso español, pero antes había sido el proceso catalán. Siempre había rumores de que rompían, al final rompieron, pero rompieron 8 años después de haber iniciado el proceso, 8 años. Yo no creo que tarden tanto las cosas aquí, yo creo que se van a precipitar, entre otras cosas, porque no creo que Sánchez pueda aguantar tanto tiempo. Pero no albergaría demasiadas esperanzas en las cosas que pueda decir Puigdemont. Y pongo un ejemplo concreto. Se organizó un cierto lío
cuando parece ser que Puigdemont le comentó a Manfred Weber que estaba en disposición de hacer una moción de censura con el Partido Popular si Sánchez incumplía. Bien, a mí cuando me preguntaban sobre la cuestión, yo con Puigdemont ni a cobrar una herencia, eso ya para empezar, que quede muy claro, lo digo porque si dudamos en este tipo de cosas, mal asunto. Pero yo creo que había una intención en realidad más sibilina detrás de las palabras de Puigdemont, y era hacernos creer que eso es posible. Y que por lo tanto bajemos el pistón y que bajemos la aceleración de nuestra oposición a la amnistía. Esto es muy típico del nacionalismo, que es tendernos trampas. Por lo tanto, de verdad, puedo equivocarme. Yo estoy aquí para explicar mis ideas libremente, pueden ser acertadas o no. No podemos bajar el acelerador en nuestro rechazo y oposición a la amnistía. Tenemos que utilizar todos nuestros recursos políticos, institucionales, judiciales y en la Unión Europea y a través de la movilización social para oponernos a esto. Como flaqueemos mínimamente en relación a esta cuestión, pues tendremos un problema grave. Luis Ventoso. Alejandro, el Partido Popular tuvo una racha mala en Cataluña, bastante mala. Incluso se fue gente que montó otros partidos. Hay quien dice, la pregunta es, ¿la crisis aquella se debió a ser un poco pasteleante con el nacionalismo y había que haber sido más duro o al revés? ¿Cuál es la línea buena para el PP en Cataluña? ¿Oponerse a rajatabla al separatismo o intentar pastelear cuando se hacía, por ejemplo, cuando todavía a Artur Mas el PP le apoyó los presupuestos? Lo que nos tenemos que preguntar es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Ciudadanos en el resto de España significa otras cosas, lo he podido comprobar en visitas que he hecho a otros lugares de España, pero Ciudadanos en Cataluña, cuando triunfa, no lo hace desde la connivencia o el compadreo con el nacionalismo, lo hace desde la oposición frontal al mismo. Y llega a ganar unas elecciones. Y de hecho se disuelve prácticamente cuando sus objetivos fundacionales quedan en entredicho. Sus líderes se van de Cataluña y por lo tanto la gente percibe un cierto abandono. Cuando nuestro partido prácticamente desaparece en Cataluña, hace no demasiado tiempo, y que por cierto también conviene recordar que eso ha pasado. Hoy, como explicaba Carlos hace un momento, pues el Partido Popular ha quedado por delante de Esquerra Republicana y Junts en unas elecciones generales. Pero es verdad que muchos nos invitaban a bajar la persiana y decían que era un proyecto insostenible. Yo no me he encontrado nadie, cuando digo nadie, en la calle que me haya dicho nunca que dejaron de votar al PP porque no teníamos suficiente empatía con Puigdemont y sus amigos. No. Todas las personas que dejaron de votar al Partido Popular es, y cito textualmente lo que señalaban, porque en algún momento se sintieron abandonados. Yo soy del Partido Popular y a esa afirmación le veo matices, como se puede usted imaginar. Pero cuando todo el mundo te repite lo mismo, lo que tienes que hacer es escuchar y tomar nota. ¿Y cuándo se sienten abandonados? Cuando a lo mejor en algún momento en el que aquí en Cataluña ya veíamos muy claro, porque lo vivimos en el día a día, que Puigdemont y Junqueras tenían la intención de declarar la independencia unilateralmente, quizá con una cierta ingenuidad algunos pensaban que todavía podían seducir a Puigdemont o a Junqueras, y eso es metafísicamente imposible. Es decir, además, repito, no tengo ningunas ganas de seducir a estos señores, porque significan todo lo contrario de lo que yo creo en política. Es Alejandro Fernández, el máximo responsable del Partido Popular en Cataluña. Ha estado esta mañana aquí con nosotros y ha sido muy interesante escucharle. Le deseamos lo mejor, señor Fernández. Muchas gracias. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo muy fuerte para todos, para ustedes y para la gente que nos está escuchando.